está? Un saludo para usted y toda la audiencia de Caracol Radio. He oído mucho su apellido y he leído mucho su apellido esta mañana porque nuestro tema del día a propósito de un libro del exministro Rafael Pardo es numeral cambió la historia y por supuesto el asesinato de su padre es uno de los temas que una y otra vez los oyentes refieren como punto de quiebre que cambió la historia y por supuesto con una connotación muy dolorosa. Pero vamos al tema que nos compete. A ver, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Iván Duque en materia de la campaña de Fico, según usted? Pues Gustavo, desde hace mucho tiempo el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque ha tomado una serie de medidas y ha tomado partido directa y descaradamente por la campaña de Federico Gutiérrez. Rompió la neutralidad a la cual está obligado constitucionalmente el presidente de la República como jefe del Estado. Levantaron la ley de garantías. A través de ese levantamiento de la ley de garantías han venido desarrollando una modalidad bastante perversa para asignar contratación a dedo a través de convenios interadministrativos en alcaldías. Se han creado las famosas empresas comerciales e industriales del Estado en alcaldías como Medellín, como Manizales, como varias alcaldías en donde se saltan la ley 80 para contratar, pero además le han torcido el pescuezo a la ley de pliegos tipo que permitía acabar con esas adjudicaciones a dedo de contrataciones de obras. Entonces, frente a eso, ha habido una clara ruptura de la neutralidad del jefe del Estado, no solamente en el discurso, no solamente en lo que dice el jefe del Estado, sino en la práctica, en las contrataciones que se están dando del gobierno nacional, que pues no tenemos un Congreso de la República que haga un control político, por ejemplo, de cómo se han distribuido esos recursos y esas contrataciones desde alcaldías, desde el Ministerio del Interior, donde se dice, por ejemplo, Gustavo, que han venido adjudicando contratos de vías terciarias a las juntas de acción comunal para que hagan vías terciarias de a 400 metros. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio del Interior adjudicando vías terciarias, que es una función del INVÍAS y del Ministerio de Transporte, entregadas directamente a las juntas de acción comunal? Son temas que hay que investigar y hay que verificar, porque es muy grave que en este país, en cualquier democracia, pero sobre todo en Colombia, el jefe del Estado rompa la neutralidad y tome partido directamente por uno de los candidatos a la presidencia, como sabemos es Federico Gutiérrez. Doctor Galán, una de las cosas que prohíbe la Constitución política en Colombia es la participación en política. Usted además ha hablado acá también de ley de garantías y de otro tipo de cosas. Pero hace pocos días la procuradora salió con una teoría que ayer resaltaba Ramiro Bejarano en su columna, y es que en realidad uno sí puede hablar de ideas y de debates políticos y que la prohibición no se refiere a la discusión de los temas. ¿A usted le preocupa ese tipo de manifestaciones de las personas que deberían, en principio, controlar a un funcionario como el presidente? Claro, Espinosa, porque es que los organismos de control se convirtieron en organismos de bolsillo del presidente de la República. Entonces no son organismos autónomos, independientes en sus cabezas y en el manejo que las cabezas le tienen que dar a esos organismos de control en cuanto a su origen para ser elegidos cabezas de los organismos de control, pero también en cuanto a las medidas que toman de control frente al poder y frente a lo que les corresponde. Esa teoría de la procuradora pues me parece bastante absurda y bastante equivocada, porque no solamente el jefe del Estado en la forma debe guardar neutralidad, es decir, en el discurso, sino sobre todo en el fondo, él y su gobierno, en la manera de manejar el presupuesto, la ley de garantías que está establecida o estaba establecida precisamente para que exista una neutralidad en esa competencia electoral que se presenta. Aquí el presidente de la República claramente pues tiene un candidato que es Federico Gutiérrez, que es el candidato del continuismo de Duque, que es el candidato que representa el uribismo, y que no tenemos pues organismos de control. Hubo hace poco un video publicado sobre la reunión de alcaldes, en donde había alcaldes que estaban hablando de ponerle 40,000 votos a Federico Gutiérrez en plena reunión. Entonces, frente a eso no hay organismos de control, no hay una procuraduría que entre y que actúe y que investigue. Yo estuve revisando las
declaraciones, por ejemplo, de Fernando Carrillo cuando fue Procurador General de la Nación, y él tenía una actitud muy diferente a esta procuradora, muy distinta, y tomaba medidas y hacía advertencias sobre que los funcionarios no pueden, los servidores como alcaldes, como funcionarios del gobierno no pueden participar en política, no solamente en lo que dicen, sino en lo que hacen, sobre todo, que es lo más grave. Pues el escenario en el que estamos, doctor Galán, es el siguiente. Por un lado, como bien plantea usted, que la procuradora ha dicho que los funcionarios públicos y de Estado, los ministros, en fin, el presidente, sí pueden intervenir en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos que planteen los candidatos. Y por otro lado, vuelvo a la columna de Ramiro Bejarano, muy interesante, que dice que hasta el fiscal Barbosa se contagió del asunto porque ha terminado regañando a Petro. Entonces, parece ser una política de Estado. Y lo del fiscal Barbosa, Gustavo, es mucho más grave, porque el fiscal Barbosa tiene una función de investigación judicial, de investigación penal sobre los delitos, y es muy grave que la persona que está a la cabeza de semejante organismo tan poderoso y tan importante en nuestro país tome partido y empiece a entrar a la arena política, porque el juego del uribismo siempre ha sido, Gustavo, por ejemplo, en el caso de las fuerzas militares y de la fuerza pública, involucrarlas en el juego político, hacerlas tomar partido, y eso es gravísimo porque eso las fragmenta, eso las divide y las tiene en la situación en que las tiene en cuanto a la actitud de varios miembros de la fuerza pública en este gobierno. Mire lo que acaba de denunciar la revista Cambio, El Espectador y La Vorágine, de lo que ocurrió en esa masacre del Putumayo y cómo están comprometidos miembros de la fuerza pública presuntamente que habrían actuado en la misma lógica en que actuaron hace algunos años en los falsos positivos que denunciamos, me acuerdo, en el Congreso de la República con Cecilia López. Toda esta crisis del orden público que estamos viviendo en el país, si tenemos una fuerza pública politizada, una fuerza pública que se quiere involucrar en el juego político por culpa de su presidente y su jefe de Estado y su comandante jefe que actúa de esa manera, y los organismos de control que actúan de esa manera, pues vamos a tener serias dificultades en esta democracia para poder atravesar esta prueba tan difícil que es la prueba electoral que se avecina. Ahora, si en esta campaña los altos funcionarios del Estado y del gobierno continúan contestándoles a los candidatos presidenciales, refutándolos y entran a la arena política, y además la procuradora dice que no ve mayor problema, entonces, ¿qué va a pasar? Pues gravísimo, Gustavo, que pase esto, porque eso pone en duda la actitud de respeto por la Constitución, o no pone en duda. Ya es claro que el presidente de la República, que juró defender la Constitución cuando se posesionó, pues la está violando flagrantemente con lo que está haciendo, con su discurso, con sus posturas, con sus declaraciones, pero sobre todo con la manera como están manejando el presupuesto y los recursos públicos de diversos ministerios para favorecer a uno de los candidatos o favorecer a sus aliados, porque ha quedado eso en evidencia en varios testimonios que se han dado a conocer, y los organismos de control pues no actúan. Gravísimo, Gustavo, porque entonces no sabemos cómo vamos a enfrentar este proceso electoral con unas autoridades que sean garantes de la ley y de la Constitución y del respeto por un proceso que debe ser equilibrado y donde el jefe del Estado no se debe entrometer, porque precisamente ahora que conmemorábamos el 9 de abril y todo lo que surgió después del 9 de abril, pues esa historia fue una historia muy dolorosa, donde tuvimos más de 400.000 personas asesinadas por motivos políticos entre liberales y conservadores, cuando las fuerzas militares tomaron partido, cuando el presidente de la República tomó partido, y pues toda esa historia que conocemos de hace varios años que dio origen al Frente Nacional. Doctor Galán, muchas gracias, muy amable por estar en 6 AM. A usted muy amable, Gustavo Espinosa, a toda la mesa y a los oyentes de Caracol Radio, una feliz Semana Santa. 7:24, Juan Manuel Galán, el director del Nuevo Liberalismo, y su molestia por lo que considera es participación en política del presidente Duque y de los altos funcionarios del gobierno. La formación integral, nuestra apuesta. El deporte, el mejor vehículo para lograrlo. Escuelas deportivas para todos. Es el programa bandera del Ministerio del Deporte que beneficiará a más de 33,000 niños y niñas de todo el país. Porque del presente se siembran las bases para el futuro. La niñez y la juventud colombiana, una prioridad para seguir transformando nuestra nación. Conoce más en www.mindeporte.gov.co.
En 6 AM Hoy por Hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo. A fondo y con los precios de los alimentos en Colombia. Y es que sucede que el DANE hace una serie de mediciones cada tanto y las cosas van variando. Y don Juan Carlos Echeverry creo que le tiene la lupa puesta a todos los cuadros que el DANE va expidiendo sobre los precios. ¿Cómo vamos con el bolsillo de los colombianos, Juan Carlos? Pues así es, Gustavo. El DANE ha hecho una cosa muy buena, felicitaciones para el DANE, y es que publica semanalmente cómo están los precios promedio en las centrales de abasto en La Plata, pesos por kilogramo. Y tenemos el corte al 8 de abril. Esto de verdad es una información valiosísima. Vea cómo va la cosa de complicada. Yo pensé, Gustavo, que como las marchas habían empezado en marzo, abril del año pasado, cuando saltaron los precios, pues eso iba a hacer que el año pasado fuera muy alto y entonces ahora empezara la inflación a calmarse. Pues no, de verduras y hortalizas. Entre enero y el 8 de abril han pasado más o menos de 2.500 a 2.000, más de 2.800 pesos por kilogramo. Entonces verduras y hortalizas van completamente disparadas. Frutas frescas subieron a un pico desde más o menos 3.600 hasta 4.200 pesos por kilogramo. Vea el aumento tan bárbaro. Y son las únicas que han mostrado algún descenso con las últimas 4 semanas. Tubérculos se dispararon desde enero de 1.700 hasta 2.500 pesos por kilogramo y están ahí estabilizados como entre 2.300 y 2.500. Granos, cereales, también lo mismo. Huevos y lácteos, que le pega mucho a la gente, llegaron a un pico cerca de enero, se bajaron, pero cosa de hace 2 meses volvieron a subir huevos y lácteos. La carne disparada, de más o menos 15.500, va a cerca de 17.000 pesos por kilogramo. Pescados, igual, una tendencia un poco menos marcada, pero para arriba, y procesados también. Entonces, todos los alimentos, según esta medición semanal del DANE, siguen subiendo. Ahora, conocemos la causa, conocemos las consecuencias, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? Esto es una labor del Banco de la República que va a ser dolorosa, que va a hacer subir tasas de interés, ya las ha ido subiendo mucho. Eso hay que apoyarlo, el gobierno ha resentido y le han dado palo en los medios y tal, pero esa es la labor del banco para que no se nos desborde la inflación. Pero por lo pronto, Gustavo, el bolsillo de la gente, el ama de casa, de todo el mundo, el que todo tiene que comprar pues de verduras, frutas, de huevos, lácteos, está bien golpeado y semana a semana casi todos siguen subiendo, Gustavo. ¿Y para dónde vamos, Juan Carlos, en materia de los precios? Porque el gobierno habría dicho que por lo menos en este semestre no esperáramos buenas noticias. Lo que no sabemos es si en el otro semestre hay buenas noticias o siguen las malas con los precios. Pues ya la inflación ya va por encima de 8.5% anual y el gran temor es que llegue a 2 dígitos, cosa que no vemos hace, Dios mío, 2 décadas. Entonces, es posible a este ritmo es posible que nos acerquemos al 9, 9.5 o 10, ojalá no más alto que eso, y el Banco de la República le va a tocar seguir subiendo tasas de interés. En un momento en que hay elecciones eso es duro porque pues hay mucha crítica y la gente está muy pendiente, pero es inevitable. Esperemos que no lleguemos a 2 dígitos, Gustavo. Ojalá. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, buen día. 7 de la mañana, 28 minutos, sigamos hablando de plata.